Buenas noches. Hoy, 12 de agosto del año 2023. La noticia desde la mañana del día de hoy ha sido este ataque por parte de Ucrania contra el puente de Crimea, que han lanzado unos misiles reformados, misiles S-200, de la época de la Unión Soviética. Ahora, la noticia que ha difundido Rusia es que se cree que en Ucrania todavía pueden haber entre 100 y 150 de estos misiles S-200. Ninguno de estos tres misiles logró impactar en el puente de Crimea. Sin embargo, hubo una noticia que generó curiosidad, puesto que todos los informes que veíamos en el día de hoy del ataque a este puente, como ven en este corto video, se ve en el fondo un humo blanco y algunos canales dicen que este humo blanco fue generado para despistar al enemigo que lanza estos misiles S-200, pero a la velocidad que van estos misiles es algo imposible. Les voy a mostrar un video que encontré de mayo 24 de este año. En este video vemos cómo ahí al pie del puente de Crimea se está generando humo blanco con un sistema inventado por los rusos. Hasta este momento, ese humo blanco que se generó en mayo 24 es igual o muy parecido al que vimos hoy en las diferentes plataformas. ¿Y cuál es entonces la lógica de usar este humo blanco? Miren, este humo blanco, por obvias razones, nada puede hacer contra estos misiles S-200 que ya vienen en camino. Lo que sí ocurrió en el día de hoy es cómo Rusia demostró estar en capacidad de derribar estos misiles S-22 con el sistema de defensa antiaéreo, el S-400. Este S-400 usa un propulsor. Los cohetes que lanza este sistema usan un propulsor que es un combustible sólido. Ahora, en la década de los 80 se estudiaba en Estados Unidos el tema de la creación de combustibles sólidos que tuviesen una mínima firma o una mínima huella. ¿Y qué significa esto? Significa que estos cohetes o estos misiles, al ser disparados, el enemigo al otro lado no ve huella, no ve humo, pero este sistema en particular, este sistema S-400 de los rusos, sí tiene huella, sí se ve humo cuando disparan estos proyectiles, estos misiles. Entonces, los rusos les ha tocado ingeniarse este sistema de generar humo blanco para que el enemigo no pueda detectar la ubicación de estos sistemas de defensa antiaérea. Miren que todo realmente tiene explicación y cómo Ucrania continúa viendo el puente de Crimea como un objetivo militar, porque ellos dicen que no por la autopista, por el espacio vehicular, sino por la línea férrea se transportan equipos militares, se transporta munición. Sin embargo, la posición de Rusia es que este puente es un puente civil y para ellos es parte de su territorio y continúan las respuestas de parte de Rusia, como lo vamos a ver muy pronto. ¿Qué respuesta dará Rusia? Como siempre la ha dado cuando atacan este puente tan importante para la federación, tan importante para Vladimir Putin. Hoy en día hubo otra información de que los ucranianos habían derribado un Su-30 en Kaliningrado. Aquí vemos cuando cae a pique este avión. La realidad es otra. Este avión de combate ruso no fue derribado por las fuerzas ucranianas. Este avión tuvo un percance, tuvo un accidente. Y en medio de estas noticias de Rusia y aprovechando los pocos minutos que me quedan disponibles, continúa el tema de Níger.
Vemos aquí habitantes no de Níger, sino de Nigeria, que están protestando en contra de esta intervención, en contra de esta posible guerra. Vemos también cómo en Mali ya le prohíben la entrada a Air France y lo mismo está ocurriendo en otros países africanos, como no hemos visto despliegue de aviones de combate de Francia en territorio de Níger, como lo habían prometido que iba a ocurrir. Pero hoy apareció una noticia bastante importante, es como Irán ofrece armamento, munición, sistemas de combate a Burkina Faso y a Mali, países vecinos, para que ellos le brinden ayuda a Níger. No es un ofrecimiento directo para no generar un enfrentamiento directo con Francia y con los Estados Unidos, pero continúan estas protestas en contra de la base militar de Francia en Níger. Esto se está convirtiendo en una bola de nieve. Esta junta en Níger parece que tiene una aceptación por parte de la población bastante grande, como ninguna otra junta después de un golpe de Estado ha tenido esta popularidad en ningún otro país africano. ECOWAS, que hoy renunció a esta reunión en Ghana, lo hizo por el tema de que ya en la población de Níger ya se ven carteles que no quise mostrar en el video de hoy, no solamente con adiós Francia, no te queremos ver a Francia en nuestro territorio, ni tampoco pancartas solamente con la cara de Vladimir Putin, sino hoy aparecieron en Níger pancartas con Wagner, con Prigozhin, con el símbolo de Wagner, como si la misma población estuviese desde ya anticipando lo que va a ocurrir en los próximos días, horas o semanas, el inicio de un enfrentamiento entre estos países de ECOWAS que están en contra de la Junta y las Fuerzas Armadas de Níger que están prestas y listas a responder por la soberanía de su país después de tantos años de su territorio haber sido pisoteado por los franceses, pisoteado por Occidente. Hoy en día la salida de uranio de Níger está prohibida y este gasoducto que pasa por Níger, la situación es de bastante incertidumbre, como también la vida del expresidente Bazoum. Noticia en vivo y en directo que estaremos de una forma muy intensa estudiando lo nuevo, lo último, para transmitírselo en los próximos videos, amigos.